Bienvenidos al webinar de Samboy Empresarial. Hoy vamos a tratar dos temas que se adaptan muy bien a la situación actual del COVID, que es el cumplimiento de los contratos delante de esta situación de crisis del COVID-19 y el otro tema es separaciones y divorcios, cuestiones actuales. Tenemos el placer de contar con nosotros al señor José Antonio Pacheco, que es abogado con más de 25 años de experiencia. Hola, José Antonio, buenos días. Hola, buenos días. El señor José Antonio Pacheco es especialista en civil, pertenece a Adaptalia Corporación, que es asociado nuestro, lo podéis encontrar en la calle María Fortuny, 5761 de Samboy. Y dentro de Adaptalia Corporación hay un departamento que es Adaptalia Abogados, donde disponen de numerosos profesionales de diversas especialidades y disciplinas. Hoy, como vuelvo a repetir, tenemos con nosotros el señor José Antonio Pacheco, especialista en civil, que nos va a exponer los dos temas que os he comentado. Recordaros que Adaptalia Corporación es asociado de Samboy Empresarial y que lo podéis encontrar, repito, en la calle María Fortuny 5761 de Samboy, que está justo enfrente del Capravo del centro del pueblo. Adaptalia Corporación en su página web ha habilitado un espacio de consultas online gratuitas que podéis aprovechar en estos momentos en el que nos surgen tantas dudas con la situación del COVID-19. Y bueno, sobre todo recordaros que si queréis ser socios de Samboy Empresarial tenéis que desarrollar una actividad dentro de la ciudad y podéis poneros en contacto con nosotros en info@samboyempresarial.com o por las redes sociales, que estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Sin más, ya he cubierto 12:04, aquí somos como los londinenses, puntuales como un reloj, y le paso la palabra. Bienvenidos otra vez a todos a José Antonio Pacheco, que va a exponer los dos puntos de hoy. Gracias, José Antonio. Hola, buenos días. He compartido pantalla, supongo que lo veis todos. Sí, se ve muy bien. Perfecto, pues yo tenía estos dos temas y me lo he planteado, pues me he hecho unas cuantas cuestiones que a mí me preocupan o que yo las he visto interesantes, y entonces me voy a centrar en exponer los temas pues basándome en estas cuestiones. En relación al primer tema, a ver si consigo que pase la diapositiva. Esto, vale. Vale, correcto. Pues sería la cláusula rebus sic stantibus. Esta cláusula, que tiene este nombre tan curioso, tiene mucha importancia. Observaréis que, por ejemplo, yo lo he titulado la cláusula rebus sic stantibus la relaciono con el pago de los alquileres. Observaréis que en los decretos del gobierno, en cuanto a tema de alquileres, han hablado de las viviendas habituales, pero han dejado al margen todo lo que son los locales de negocio y las naves, con lo cual pues han dejado a todos los autónomos desprotegidos en cuanto a si tienen o no tienen, o tienen alguna facilidad de cara al cumplimiento de las obligaciones de arrendamiento, a pesar de estar todas las empresas cerradas, o la mayoría de empresas cerradas. Una posible solución a este problema es la cláusula rebus sic stantibus, se llama así, o el nombre familiar sería la cláusula rebus. Esta cláusula es un invento jurisprudencial que permite revisar el equilibrio de un contrato ante una circunstancia imprevisible. La jurisprudencia tuvo un desarrollo importante en la crisis del 2008 y ahora, pues en esta crisis también va a tener un desarrollo, o va a tener una aplicación también muy importante. Fijaros que si la idea de la cláusula es que permite revisar el equilibrio de un contrato ante una circunstancia imprevisible, está claro que todas las medidas que ha tomado el gobierno, por ejemplo, de cara a los particulares, tienen que ver con esta cláusula. Es decir, que ya el resto de medidas que está tomando el gobierno son medidas que en el fondo tienen esta idea
de que, por ejemplo, permiten a los trabajadores pues no ir a trabajar, pero cobrar el paro o cobrar una prestación que le llaman un permiso retribuido, o permiten a las personas que tienen una vivienda y una situación de necesidad dejar de pagar el alquiler en determinadas circunstancias, o permiten tanto a particulares como a empresas dejar de pagar las hipotecas y conseguir una moratoria de hipotecas y créditos. Por lo tanto, esta cláusula rebus sic stantibus está en el fondo de la normativa puntual que se ha aprobado estos días. Por lo tanto, y siendo muy práctico, mi consejo para aquellas empresas que tengan problemas en el pago de sus alquileres, cuando digo empresas hablo tanto de pymes como de autónomos, pues la línea de actuación, y ya digo, siendo muy práctico, sería, en primer lugar, tratar de llegar a un acuerdo con los arrendadores, usando para ello pues, el mismo modelo que ha utilizado el gobierno de cara a los contratos privados, a los contratos de vivienda, que sería o proponer un 50% de reducción del precio del contrato mientras dure esta situación, con un máximo de 4 meses, o bien proponer una moratoria total del pago y luego proponer un aplazamiento, pues por ejemplo, a 3 años de las cuotas que no hayamos podido pagar. En segundo lugar, si no llegáramos a este acuerdo y tuviéramos la amenaza de un desahucio, mi recomendación es que no esperemos a que nos desahucien. El procedimiento de desahucio tiene una característica, que es que es un procedimiento que tiene las alegaciones limitadas, con lo cual no podríamos alegar la cláusula rebus sic stantibus como una oposición a un juicio de divorcio. Pero en cambio, si nosotros demandamos a nuestro arrendador y le ponemos un juicio declarativo diciendo que estamos afectados por la situación de crisis y que por ese motivo pedimos una reducción o un aplazamiento o una modificación del contrato, el hecho de haber puesto esta demanda, de haber interpuesto esta demanda, nos permite que podamos suspender el procedimiento de desahucio por una cosa que se llama prejudicialidad, y que entonces este procedimiento de desahucio quedaría parado en tanto que el juez resuelve sobre si nos concede o no nos concede facilidades o aplazamiento, o incluso la resolución del contrato o lo que nosotros le hayamos pedido. La siguiente cuestión que yo me planteaba es cómo actuamos en el caso de que un cliente no nos pague. Pues, bueno, lo primero es decir que la solución judicial, que sería la primera que nos viene a la cabeza, la primera que yo tendría que recomendar como abogado, que es la que más me interesa a mí, pues resulta que la solución judicial, para mí, ahora mismo es probablemente la peor solución. ¿Por qué? Porque tenemos que está previsto, y de hecho el Consejo General del Poder Judicial está preparando un plan de choque, está previsto un colapso judicial. El colapso judicial se produce porque los juzgados han dejado de trabajar desde hace un mes y pico, tienen todas las demandas y todo el trabajo que tenían que haber hecho en estos 2 meses, lo tienen parado, y además se tienen que enfrentar con una avalancha de demandas y de peticiones, pues previsiblemente cuando esta situación se normalice. Con lo cual, nos vamos a encontrar ante un escenario de unos órganos judiciales agobiados y colapsados. Con lo cual, el factor tiempo, que también es muy importante, pues nos vamos a encontrar con ese factor tiempo, que si nosotros necesitamos el dinero y como necesitamos el dinero demandamos al que nos debe dinero, pues nos vamos a encontrar que cuando ese dinero finalmente se tramite y nos llegue, pues va a llegar cuando ya todas las batallas se han librado y cuando ya no queda, digamos, opción. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta
que las empresas a las que podamos demandar o los clientes a los que podamos demandar también están con los mismos problemas que nosotros, con lo cual nos podemos encontrar también una situación en que esas empresas, cuando nosotros tengamos la orden del juez para que nos paguen, pues no podamos embargarles nada porque esas empresas ya hayan cerrado o no tengan fondos con los que pagarnos. Por lo tanto, en este tema, en el tema de la insolvencia, perdón, del impago, mi consejo o el consejo de oro es que nos centremos en buscar soluciones negociadas. O sea, que nos adelantemos, cuando veamos que una empresa no nos paga, pues nos pongamos en contacto con ella, miremos qué actitud tienen, si tienen una actitud pues, de colaborar, de querer llegar a acuerdos, y busquemos el facilitarles pues llegar a acuerdos con nosotros. O sea, será más fácil que si nosotros estamos abiertos y les permitimos hacernos un plan de pagos, pues es más probable que cobremos y en un momento como este, pues es mejor un plan de pagos, aunque no sea que nos paguen toda la deuda o todo lo que nosotros queremos, pero por lo menos podemos conseguir ir cobrando cuotas y que nos vayan entrando ingresos. Tengo que decir en relación a esto que tanto el Gobierno como la Unión Europea, una de las líneas en la que están trabajando es en la liberación de fondos. O sea, están intentando insuflar fondos al sistema a través de créditos ICO, a través de moratorias, en los créditos, etcétera. Todo ello dirigido a que las empresas tengan dinero. Entonces, si nosotros orientamos el buscar soluciones pactadas, el buscar pues, que nos dar aplazamientos y dar facilidades de pago, puede ser que parte de ese dinero que las empresas piden, pues venga a nuestros bolsillos pues, a través de estos planes de pago. Dentro de este apartado de que no nos paguen, está también el apartado de ¿y si no me pagan el alquiler? ¿Qué sucede si nosotros somos los dueños de un local o los dueños de un piso y resulta que contamos con este dinero y ese dinero no llega? Pues aquí yo voy a resaltar, o sea, en lugar de ponerme a decir requisitos, yo voy a haceros un resumen muy, muy esencial, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que no os pueden dejar de pagar sin más. La normativa está orientada para que el inquilino os tenga que enviar una solicitud por escrito incluyendo pues, una serie de documentos o una declaración responsable que diga pues, por qué no puedo pagarte el alquiler. Nosotros tenemos que responderles por escrito también en un plazo de 7 días y aquí es una cosa importante que hay que leer un poquito entre líneas y que es que cuando nosotros denegamos la posibilidad de que se nos pague aplazadamente, se le abre al inquilino una línea de financiación. ¿Con esto qué quiero decir? Que es posible que si nosotros nos ponemos de acuerdo con nuestros inquilinos, podemos hacer que el inquilino nos solicite una moratoria, nosotros ya tenemos pactado con el inquilino que se la vamos a rechazar y con la carta de rechazo el inquilino va a pedir un crédito y ese crédito es con lo que nosotros vamos a cobrar. Por lo tanto, aquí se trata de estudiarse las cosas y se trata de buscar soluciones, digamos, que sean prácticas. El siguiente tema que me he planteado es cómo gestionar nuestra propia imposibilidad para pagar. ¿Qué sucede si nosotros no podemos pagar? Bueno, pues lo que decía antes, en primer lugar, tenemos que saber que a nadie le interesa
que las empresas desaparezcan. Por lo tanto, nos vamos a encontrar unas facilidades más grandes para poder obtener dinero. Las entidades o el gobierno ha habilitado pues, líneas de crédito en las que nos avalará, creo que es un 80% de nuestras responsabilidades, con lo cual el dinero, o sea, podemos pedir dinero y si nuestra situación de que no podemos atender a los pagos es una situación transitoria, pues podremos obtener con relativa facilidad más fondos de los que podríamos obtener en una situación normal. Por otra parte, también hacía referencia antes de que existe la posibilidad y se ha abierto una moratoria, o sea, se ha abierto la posibilidad por parte del gobierno de que podamos pedir moratorias al pago de hipotecas y de créditos no hipotecarios. Si nosotros podemos acreditar que en el caso de empresarios que hemos tenido una bajada del más del 40% de nuestros ingresos, podemos solicitar una moratoria tanto de los créditos hipotecarios como también de los créditos no hipotecarios, lo cual es muy importante. Tenemos que, bueno, esta moratoria, yo cuando estaba preparando la ponencia, digamos, había leído pues que los bancos iban a facilitar esto, que si el gobierno decía que la moratoria era de 4 meses, que los bancos pues iban a ofrecer 6. Yo, en una reunión que he estado esta mañana, pues ha habido una de las personas que ha dicho espontáneamente que el banco le había llamado para ofrecerle la moratoria prácticamente sin pedirle nada, pidiéndole una simple carta. Por lo tanto, esto pues ratifica lo que yo ya pensaba y lo que he dicho al principio, de que vamos a tener unas facilidades que no nos esperamos porque tanto los bancos como el gobierno pues son conscientes de que si acaban con nosotros, pues están matando a la gallina de los huevos de oro. Por lo tanto, nos van a poner más facilidades de las que en un principio pues nos podamos esperar. De forma muy resumida, lo que nos van a pedir para pedir esta moratoria bancaria va a ser pues, que les enviemos la documentación de por qué estamos o de por qué tenemos menos ingresos y por qué estamos pidiendo que se nos aplacen los pagos. Yo quería añadir que en el caso de los impagos, o sea, de que no podamos pagar a nuestros deudores, a las personas que nosotros les debemos dinero, pues que no esperemos o sea, que no esperemos a que nos llamen. O sea, no, las personas están esperando que tú pagues una factura, lo que no puedes hacer es meter la cabeza debajo de tierra. Tú tienes que llamar, tienes que enviar un email, tienes que hacer ofertas, tienes que decirle, oye, mira, ahora no te puedo pagar, este mes no te voy a pagar, pero el mes que viene, pues te ofrezco pagarte un 50% o te ofrezco pagarte tanto y cada mes te voy a pagar pues un tanto hasta que lo consigamos, o estoy pidiendo un crédito, estoy tramitando un crédito para poder pagarte, por favor, dame un margen. Esto es muy importante que lo hagamos porque le estamos quitando a estas personas una presión, que es la presión de tener que llamarnos ellos a nosotros para decirnos que qué pasa. Nosotros les estamos informando, les estamos dando tranquilidad y les estamos dando pues, posibles vías de solución. Para casos más graves, aquí sí que si nosotros consideramos que no vamos a poder pagar y que no vamos a poder pagar ni ahora ni después porque la empresa está para cerrarse, pues aquí en estos casos sí que lo que recomiendo es ya contactar cuanto antes, contactar con un especialista en derecho concursal y hacer un plan y cuanto antes pues gestionar el problema desde un punto de vista ya de un concurso. Decir solamente para acabar ya con este tema y con la primera parte del webinar, que existe un procedimiento concursal que es muy interesante,
en el cual tú, sin declararte como concursado, les haces una oferta a todos tus acreedores, que puede ser una oferta de pagarles un 25%, un 30%, lo que tú consideres o puedas llegar, y deciros que funciona bastante bien, porque una empresa, si puede evitar tener que entrar en un concurso, lo evita, aunque tenga que perder pues una parte importante de la deuda. Pasamos ahora a la segunda parte del webinar, que va a ser más cortita, aunque es más mi especialidad. Solamente voy a hablar de las cuestiones más que me parecen más interesantes para esta situación en que estamos. Y la primera cuestión que me planteo es el tema de si se ha de cumplir el régimen de visitas en la situación de confinamiento. Como sabéis, se suscita esta cuestión de si no podemos salir a la calle, ¿cómo saco yo al niño o cómo yo voy a ir a recoger al niño o a la niña o a los niños a casa de la madre, y los problemas que estos traslados comportan? La respuesta corta, he puesto aquí, que la respuesta corta es que sí que se tienen que cumplir el régimen de visitas. De hecho, la normativa, el artículo 7 del Real Decreto por el que se establece la situación de confinamiento, dice como excusa o como caso en que se permite pues el traslado, el cuidado a mayores o a menores. Por lo tanto, se considera que el traslado de menores está incluido dentro de las circunstancias que te permiten hacer un traslado. Pero en la práctica lo que ha pasado es que unos tribunales han dicho que los niños se tienen que quedar con el progenitor con el que estén, y otros, en cambio, han dicho que los traslados se tienen que cumplir porque las sentencias judiciales se tienen que cumplir. A nivel informativo os digo que los tribunales de Barcelona, el decano de tribunales de Barcelona, pues al principio de la crisis dijo que los niños tenían que estar con la persona con la que estuvieran. Si estaban en una custodia compartida, pues con el custodio, y si era una custodia con visitas, pues con la persona con la que estuvieran en ese momento. Pero, en cambio, los jueces de otros partidos judiciales, aquí quien habla es el decano de los jueces, pues publica, digamos, una especie de criterios y dice, pues mira, aquí en Sant Boi o aquí en Gavà, los jueces hemos decidido pues que el criterio va a ser pues que se cumpla la sentencia. Y estoy diciendo los jueces de Gavà y de Sant Boi porque me he informado y me consta y he preguntado a mi procuradora, e incluso se han realizado vistas con carácter urgente en las cuales los jueces han decidido, aquí en Gavà y en Sant Boi, entregarle los hijos a la persona que los estaba pidiendo, porque el otro progenitor les había negado el derecho a visitarlos. En cuanto a la presentación de escritos y a la situación de los trámites, tengo que decir que se ha producido, que la situación de colapso judicial pues también afecta a las cuestiones de familia, que solamente se está tramitando lo que serían las cuestiones urgentes. Por eso decía que estas cuestiones de cambio de visitas y tal se habían tramitado por el trámite de urgencia y se habían hecho vistas porque se habían tramitado como una cuestión urgente, pero todas las cuestiones que son ordinarias están prácticamente paradas. A partir del día 15 de este mes se nos ha permitido de nuevo pues volver a presentar demandas y volver a presentar escritos, pero las tramitaciones no van a avanzar, porque estamos en una situación en la que todos los plazos están parados, con lo cual a la que el juzgado llega a una situación, a un trámite en el que se tiene que otorgar un plazo a la otra parte para que conteste, pues ahí se acabó la tramitación de ese procedimiento. Por lo tanto, se pueden
se pueden hacer escritos, se pueden hacer demandas, pero no van a avanzar y nos vamos a encontrar con un tapón importante. Y acabamos, y ya no me voy a alargar mucho más. Voy a hacer un pequeño recordatorio muy rápido de qué puntos hay que tener claros de cara a una separación o divorcio. Lo digo porque la experiencia en otros países es que esta situación en que estamos obligadamente confinados con la familia, pues va a hacer que los conflictos que estaban enquistados pues afloren. Va a haber muchas parejas que se consoliden y se hagan más fuertes, pero también va a haber muchas parejas que acaben de romperse y que la situación, digamos, colapse. Nuevamente, tengo que recordar que la mejor solución siempre es la pactada, sobre todo si tenemos una situación que los juzgados están colapsados, pues lo mejor es pactarlo y entonces la tramitación se agiliza y se hace mucho más sencilla. Y comentar simplemente que los puntos sobre los que tenemos que llegar a acuerdos, o los principales puntos sobre los que hay que llegar a acuerdos, pues son el primero, quién va a ser el que va a cuidar de los hijos. Sabemos que la custodia compartida es ahora mismo el sistema preferente, pero realmente el criterio que hay que seguir es siempre el del interés del menor. Por lo tanto, tenemos que guiarnos por ese principio. Después, sabiendo quién va a tener la guarda, pues decidir qué pensión tiene que pasar el otro o cómo vamos a colaborar en el pago de los gastos en esa situación de custodia compartida. En tercer lugar, quién se va a quedar el uso del domicilio familiar, sabiendo que quien se quede ese uso pues está obteniendo un beneficio. Si es un domicilio de 2 personas, pues esa persona se está beneficiando con una contribución en especie por parte del otro. Y finalmente, pues si tenemos propiedades en común, también tenemos que decidir si las vamos a dividir, si las vamos a vender, si se la va a quedar uno, si se lo va a quedar el otro, quién paga la hipoteca, etc. Y con esto, pues os doy las gracias por la paciencia y espero no haber sido muy pesado. Muchísimas gracias, José Antonio. La verdad es que hemos creído desde Samoy Empresarial que estos dos temas eran muy importantes en esta situación actual porque estás tratando temas que pueden ser de interés para los empresarios, pero también un tema que esperemos que no haya repunte, que es el tema de los divorcios y que es un tema personal, que también nos toca a todos. Con respecto a los dos temas, no sé si la primera exposición que has hecho, creo que había salido un BOE, no sé si ayer o esta mañana, con respecto a los locales, donde no sé si permitían aplicar también como las viviendas habituales. ¿Has oído algo de esto? O... Pues yo tengo que deciros que yo la normativa me la miro un poquito desde lejos, porque te la cambian a cada momento. Yo creo que os he centrado la intervención en explicar lo que son las tendencias y las ideas que subyacen. Os he dicho que la cláusula rebus es la que está aplicando el gobierno para las medidas que han adoptado. También os he comentado que el gobierno no había dictado una normativa para la vivienda habitual, pero se había olvidado de todos los locales, de las naves, etc. Por lo tanto, si se ha dictado, perfecto, porque va en esa línea, y si no se ha dictado, se dictará seguro, porque es necesario. Y si no se dicta, los jueces y los tribunales pues lo tienen muy claro, que al que se lo pida, pues por una aplicación de la cláusula rebus, de la manera que os he comentado, pues seguro que lo conceden, porque la situación es más que clara y evidente, y por tanto, fuera parte de las medidas coyunturales que se vayan tomando, segurísimo que esta situación le van a tener que dar una solución.
Perfecto, y tanto. Hay que liberar un poco también la presión de los empresarios y los autónomos de nuestro país. Pues muchísimas gracias de nuevo. Vamos a empezar el apartado de ruegos y preguntas. Como sabéis, Adaptalia Corporación está en la calle María Fortuny, 5761, en el local 2 de San Boi. Ahora estáis viendo los correos electrónicos y el teléfono al que os podéis dirigir. Igualmente, recordar que en la página web tienen habilitado una sección de consultas online. Y empezamos la parte de ruegos y preguntas. Podéis hacerme una señal con los vídeos o recordar que en la parte de abajo de vuestra pantalla tenéis una opción de reacción en la cual podéis pedir la palabra. José Antonio, si puedes quitar... Perfecto. Muy bien. Yo empiezo con algunas preguntas que ya nos han hecho, ¿vale? Nos preguntaba Miguel Ángel de Cardiopass. Dice, tengo un cliente con un desfibrilador en renting. Este mes, sin explicaciones, el banco nos ha devuelto el recibo con los gastos que nos ha ocasionado. ¿Qué podemos hacer? Tenemos a Miguel Ángel que se le ve por ahí en una pantallita. No sé si voy a intentar quitarte el audio. Si quieres añadir algo más, Miguel Ángel. No, simplemente es eso, que nos han devuelto el recibo de un desfibrilador que tenemos en renting y además sin dar explicación. Nos estamos intentando poner en contacto con el cliente, pero al parecer tiene cerrado porque no contesta los mails. Es un gimnasio. Bueno, aquí estamos ante una aplicación práctica de la cláusula rebus. Esta cláusula, pues claro, él cuando compró el desfibrilador, pues no se esperaba que pasara esto. Entonces, si tuviéramos que hacer un pleito sobre esta cuestión, podría dar lugar a situaciones poco claras, porque tú tienes claro de que él no te ha pagado, pero él también tiene claro de que no podía pagarte y de que no se esperaba esta situación. Entonces, yo me vuelvo a comentarte que la solución que yo he recomendado es intentar llegar a acuerdos. Enviarle un email, buscar la manera de que te devuelva el desfibrilador o que te lo pague aplazado, darle una moratoria, darle la oportunidad de que pueda buscar una financiación, pero realmente esto que te ha pasado a ti pues es algo que va a pasar de manera generalizada y que los tribunales se van a llenar, pero hasta límites inconcebibles. Vale, te vuelvo a activar. Un segundito. Te has quitado tú el audio, Miguel Ángel. Vale, ahora. Ahora. Nosotros tenemos claro que a todos los clientes que los tenemos en renting y no iban a poder pagar este mes, le vamos, digamos, a aplazar esa mensualidad para cuando una mensualidad más, si terminan dentro de 2 años, pues dentro de 2 años y un mes. El problema es que esta mujer no nos ha avisado y los gastos que nos ha ocasionado el devolver el recibo. No sé si hay alguna manera de que eso sí que se tenga que hacer cargo. Que no sea pasar por algo judicial, es ponernos de acuerdo y ya está. Legalmente podrías llegar a tener toda la razón del mundo. El problema es que somos empresarios, somos gente práctica. Entonces, utilizar un sistema que de aquí 2 años te den la razón y que te hayas gastado el doble o el triple en recursos, en horas de trabajo y en perder el tiempo, pues me parece que no es viable. No. Vale, gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel, por tu pregunta. Tenemos otra pregunta. Elizabeth de Aincat pregunta, básicamente porque va en la línea del tema de empresas, que luego tenemos preguntas del tema de los divorcios. Dice, en el caso de pedir un crédito cuando se pacta entre propietario e inquilino que no aceptará esa carta que le envía el inquilino, ¿qué pasaría si el inquilino es moroso? No sé si Elizabeth quiere aclarar un poco la pregunta. Yo he entendido que si luego el inquilino es moroso del préstamo o que es moroso de por sí. Vale, tenemos a Elizabeth en pantalla, le activo el audio. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio, María Jesús. Buenos días. Hola.
A ver si explico un poco porque no la sé formular muy bien la pregunta. Has explicado que había un caso, ¿vale? Que si había un impago respecto a los alquileres, ¿vale? Ya sean de locales o de viviendas y demás, y el inquilino pues hablaba con el propietario y decía que no le podía pagar, que había, no lo he entendido del todo bien, porque me he perdido un poco, el inquilino le podía escribir una carta al propietario conforme no podía asumir estos pagos y demás, le hacía la propuesta y el propietario no la aceptaba, ¿vale? Que ya pactaban de que no le iba a aceptar esa carta que le enviaba. Entonces, que pidiera un crédito, ¿vale? Para poder asumir esos gastos y demás. Entonces, si el inquilino ya es moroso, es decir, que teóricamente le va a costar poder pedir ningún crédito porque ya figurará en las listas negras, ASNEF, RAI y todo esto, ¿qué puede pasar aquí? Porque claro, si no... Bueno, yo lo que te puedo decir es que lo que dice el Real Decreto es que, a ver, el gobierno ha puesto dinero ha puesto una línea o ha abierto una línea de dinero para prestárselo a personas que no pueden pagar el alquiler. Entonces, si esta persona demuestra que ella no puede pagar el alquiler y que le han denegado la moratoria, pues esta persona tiene derecho a pedir ese crédito. Claro, si me dices, bueno, a ver si va a ir a un banco y el banco la van a ver que es moroso y entonces ya no se lo van a dar. Ahí ya no te puedo dar ese detalle, pero yo creo que cuando se trata de un crédito de este tipo que el gobierno está dando, pues ahí el gobierno está como avalando, digamos. O sea, que si no paga esa persona, pagará el gobierno, con lo cual lo más probable es que esa persona pueda obtener el crédito, aunque sea morosa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por tu pregunta. Pasamos al ámbito de la familia, al ámbito de las separaciones. Marta de Jamones Saavedra nos pregunta, o la va a hacer ella en directo y le voy a activar el micro. ¿Te parece, Marta? Adelante. Venga. Hola, muy buenas. Mi consulta es, en el caso de que haya un convenio firmado de separación y haya varios días intersemanales y de fin de semana, por evitar el tema de desplazamientos, por el tema del confinamiento, ¿se puede hacer un pacto o alguna reorganización de días y que se concentren más días dentro de lo que es el fin de semana, ya que no hay actividad escolar, por ejemplo? ¿O se tienen que seguir manteniendo si no hay buena avenencia entre padre y madre? A ver, la respuesta es que en casi todos los convenios, por lo menos los que yo redacto y los que yo veo, siempre se pone un sistema de visitas y se pone al principio, pues salvo que se pacte lo contrario, pues los niños los veremos tales días. Por lo tanto, si los padres consiguen hacer un pacto modificando lo que hay en la sentencia, eso es la solución óptima. De hecho, los jueces no paran de decir en las sentencias que existe una obligación de los padres de llegar a acuerdos en beneficio de los hijos. Yo ayer estuve hablando con un padre, le pregunté si estaba haciendo las visitas y el hombre me dijo que no, que él era transportista, que consideraba que era una profesión de riesgo y que tocaba muchas cosas y tal, y que había hablado con la madre y habían decidido suspender las visitas y sustituirlas por videoconferencias y no hacer tantas visitas, pero porque él había visto claramente que era en beneficio de los hijos. Por lo tanto, si tú en beneficio de los hijos llegas a un acuerdo, eso es perfecto y está bendecido por todo, ¿vale? Por el juez te lo bendice. Si hay mala avenencia, pues entonces lo único que puedes hacer es exigir el régimen de visitas normal y, por ejemplo, si tú eres el beneficiado por las visitas intersemanales, pues decir que consideras o que no las quieres hacer por el tema de evitar desplazamientos, y si tú eres la persona con la que están los hijos y eres tú la que el otro te lo pide y tú consideras que no, pues bueno, puedes presionar, decirle que no venga y contar con que judicialmente va a ser muy difícil que te lo vaya a poder exigir. Pero entonces tendrás, digamos, al haber actuado por tu cuenta, pues tendrás también el miedo de que igual se lo lleve el fin de semana y te haga lo mismo a ti.
Sí, pero bueno, por ejemplo, perdón, intervengo de nuevo. En el caso de que durante las primeras semanas que había mucha ambigüedad, la gente no tenía muy claro exactamente de qué forma se tenía que obrar con el tema de los intercambios de días y tal, si se han perdido días, ¿se pueden reclamar a la otra parte de la familia? Porque... Hoy precisamente he leído una noticia, porque nos van llegando cada día del Colegio de Abogados, que decía algo así, el título era «Las visitas perdidas no serán recuperables». Bien, buena respuesta. A ver, esto es como los alimentos. Los alimentos es algo que a ti te conceden para la supervivencia, ¿vale? Entonces, no tiene mucho sentido pedir alimentos retroactivamente, porque si estás vivo y has sobrevivido hasta ese momento, lo que se te tiene que cubrir es los alimentos a partir de este momento, ¿no? Entonces, pedir alimentos con mucha retroactividad no te lo van a permitir. Las visitas tienen el objetivo de que tú no pierdas la relación con tus hijos. Entonces, el juez siempre va a amparar que tú mantengas una relación con los hijos, pero recuperar el tiempo perdido pues no entraría dentro de esa idea, ¿no?, para la que se establecen las visitas. Gracias. Dentro del ámbito de la familia, existe otra pregunta que con el tema de las pensiones, es decir, ¿cuántas familias hay que tienen la custodia compartida o tiene custodia uno de los progenitores y se está pasando pensión? ¿Qué pasa con esa reclamación de pensiones en el caso de que los hijos hayan quedado en el domicilio del que además tiene que pagar la pensión? ¿Cómo se hacen esas reclamaciones? Pues es una pregunta preciosa, María Jesús. Yo voy a intentar no ser demasiado técnico, pero es que se me va la mano, se me va la mano. A ver, en un caso que llevé hace tiempo, había un chico que se había hecho mayor y que tenía la pensión la madre, pero el chico estaba viviendo con el padre desde hacía años. Y entonces la madre tuvo un problema, me parece que fue coincidiendo con la anterior crisis, y se le ocurrió pedirle todos los atrasos de los 3 años que llevaba el niño viviendo con el padre. Pero claro, no habían cambiado la sentencia. Pues ahí conseguimos una resolución del juez que dijo que estos alimentos no se debían. No se debían porque la deuda alimenticia se genera por tener el cuidado del hijo. Si tú no habías tenido el cuidado del hijo, no podías reclamar una deuda inexistente. No sé si me he explicado. Bueno, entiendo que si no te han tocado los niños, ese mes no cobras. No, la idea es, si tú estás con los niños, te los has quedado tú, y resulta que tú tienes que pagarle una pensión al otro, pues tú esa pensión no la tienes que pagar, porque el gasto lo has tenido tú. Al final es aplicar un poquito el sentido común. La sentencia dice una cosa, pero si las circunstancias en las que esa sentencia se fundamenta cambian, pues tú tienes que adaptarlo. Entonces, si, por ejemplo, el padre tiene que tener a los hijos la mitad del tiempo y por ese motivo no tiene que pagar alimentos porque es una custodia compartida, pero resulta que los niños se han estado todo el mes con la madre, pues es evidente que ese padre o esa madre se le tiene que pedir que haga una colaboración especial. Otra cosa es que se lo puedas pedir judicialmente, que ahí ya tendríamos problemas. Ahí está el tema. Pero si vamos a una cuestión de moral y jurídica también, tú tienes derecho a pedírselo. Claro, yo entiendo que la mayor duda será judicialmente, ¿no? Porque cuando hay una predisposición entre ambas partes a la negociación, yo supongo que todos estos temas se resuelven de forma relativamente rápido, ¿no? El tema está en, ¿se puede pedir judicialmente cuando no hay esta colaboración, ¿no? O este canal de comunicación fluido? A ver, la fuerza moral, cuidado, también es muy importante. No es lo mismo hacer una reclamación sin tener la razón que hacer una reclamación sabiendo que tienes la razón. Si tú tienes una sentencia, pues eso es lo único que tú vas a poder ejecutar delante de un juez. Aquí se ponen muchas situaciones, o sea, se plantean muchas situaciones distintas. Una situación es la del que no paga, porque ha tenido los niños y considera que no tiene que pagar, pues este lo tiene fácil, pues no paga y defiende que él moralmente tiene esa razón e incluso tiene una opción de que el juez le llegue a dar la razón.
Y luego está la posición del que se ha comido el gasto y es el que tiene que reclamar, que esta es la que desgraciadamente tiene la peor situación, porque este señor no tiene ninguna sentencia en la que ampararse y como hay una sentencia, lo que se aplica es la sentencia. Con lo cual, si tú vas a un juez, no vas a poder pedirle que aplique algo distinto de lo que hay en la sentencia. Con lo cual, tenemos aquí una situación que no es paralela. O sea, el que tiene que pagar lo tiene fácil, el que tiene que cobrar lo tiene difícil. Esperemos que las circunstancias excepcionales de la situación actual sean decisivas a la hora de tomar decisiones complicadas en este sentido por parte de los juzgados. Nos hacen otra consulta. Nos dicen, mira, me parece que es la Marta de Saavedra. Marta, ¿quieres volver a consultarlo? Sobre las vacaciones, te abro el micro. Un segundito. Mira a ver si puedes. ¿Sí? ¿Se me oye? Vale. No, era a colación precisamente del comentario que se hacía en referencia al tema de las pensiones, porque hay una cosa que a mí siempre me ha generado bastante duda, que ya sé que no viene por este caso excepcional del tema de confinamiento, pero a nivel familiar, si por ejemplo durante un mes de agosto se modifican, yo qué sé, pues las condiciones a nivel de vacaciones y ahora resulta que durante todo un mes se quedan con un padre o con el otro, no entiendo bien por qué motivo este mes, si el gasto se genera únicamente para un padre, y en este caso es el padre el que tiene que pasar la pensión de alimentos, tiene que seguir manteniendo dicha pensión. No sé si me explico. Durante el año lo entiendo, pero si durante un mes completo tiene que asumir... esto es bajo mi desconocimiento, completamente. Sí, la explicación es la siguiente. Si es un régimen que es pactado, y tú pactas con tu pareja que la pensión va a ser de tanto, tú puedes pactar que, por ejemplo, en el mes de agosto o el mes de julio, que lo tiene la otra pareja, pues no se pague. Eso sería una solución pactada. Pero cuando la solución no es pactada, el juez lo que hace es computa todos los gastos anuales y establece la pensión en función de los gastos anuales, en prorrata. O sea, todos sabemos, imaginemos una situación de custodia que solamente los tiene uno, los niños, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Que llega el mes de septiembre y hay un montonazo de gastos, pero nadie se plantea pagar más pensión en septiembre. Por lo tanto, lo que se hace es, se computan los gastos anuales, se dividen en los 12 meses y el mes de agosto, en el que realmente tienes menos gasto, pues por el mes de septiembre que tienes mucho más. Quiero decir que, en parte, lo que estás pagando en julio y agosto es lo que no estás pagando en septiembre, por ejemplo, que es el mes fuerte de gastos de los niños. ¿Resuelta? Vale, perfecto, muchas gracias. Vamos a pasarnos al ámbito de la empresa otra vez. Te voy a hacer una pregunta a efectos prácticos, ¿vale? Porque hemos hablado mucho de que si un proveedor no hemos llegado a un acuerdo, podemos ir vía judicial, pero ¿en qué nivel tenemos que valorar el ir vía judicial y qué documentación necesitaríamos? No sé si me explico. Es decir, si alguien me debe 3 euros, sé que no me voy a vía judicial, ¿no? Es otra pregunta bonita. Para empezar, un caso de menos de 300 euros ya no, me parece que ni siquiera se admite por los jueces, ¿vale? El otro día lo miraba y ya ni siquiera es admisible. O sea, menos de 300 euros no puedes ir por vía judicial. A ver, tú tienes que hacer una valoración. Yo tuve la suerte de estudiar o ir a casa de un juez importante, y este juez hizo un libro, tenía un libro muy grande, un libro que era el Broca Majada, que era una especie de enciclopedia, y tú te leías la primera página de ese libro y lo primero que decía este hombre era: antes de demandar a alguien, asegúrate de que luego te va a poder pagar, porque no tiene sentido gastar un montón de recursos y de tiempo para luego tener una sentencia que no la vas a poder ejecutar.
Y esto lo decía un señor juez, en ese momento que yo lo conocí era el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, luego lo cogieron para magistrado del Tribunal Supremo, y era un señor que había dedicado su vida a ser juez y a escribir, y era una eminencia. Y era el primero que te decía que no demandes si sabes o si crees que el otro no te va a poder pagar. Si tú demandas a Telefónica, pues te puede costar más o menos hacer la demanda, pero tú sabes que si ganas, vas a cobrar. Pero si tú demandas a un señor que tiene una empresa en Galicia que ha cerrado por la crisis y que tus referencias son que ahí no hay nada, pues estás perdiendo el tiempo, ¿vale? No sé si con eso... Sí, sí. Hay otra cosa que yo me he encontrado también muchas veces y es la documentación. Es decir... vale, la documentación, perdona. Sí. A ver, la documentación, si tú eres un empresario diligente, pues tienes que hacer las cosas como haría una persona diligente, que es, oiga, ¿usted quiere que le dé un servicio? Muy bien, pues le paso un presupuesto, acépteme el presupuesto. Oiga, que le envío el aparato, pues una firma de un albarán conforme se lo has enviado. Después, le envío a usted la factura. Hoy no me has pagado la factura. Le envío un email, le digo, oiga, que no me ha pagado la factura, que se la reclamo. Quien dice un email dice un burofax. Me refiero que tú la documentación que necesitas es la documentación de la vida o la documentación que se ha generado en esa relación. Y es una documentación que tiene que haberse generado de forma natural. Claro, si tú, como empresario, te llaman por el móvil, oye, envíame tal, venga, que te lo envío, pásame por el WhatsApp la dirección, se lo envías. Luego la factura le envías lo que te parece también. Y todo es así, pues cuando tú quieras reclamar, pues no tienes presupuesto, el otro puede decir que esa factura no correspondía a lo que te había contratado, en fin, 1000 problemas, ¿no? O sea que tienes que ir estructurando el proceso ya pensando en si la cosa va mal, pues poder explicarle al juez, pues poderle explicar al juez y podérselo documentar de la mejor manera posible, pues toda esa situación que ha habido, ¿no? Perfecto. Es importante que tengamos nuestros negocios organizados y estructurados y creo que este momento de confinamiento es un momento ideal para hacer un autoanálisis y una ordenación de todos nuestros papeles y de nuestros procesos de ejecución y protocolos. Mira, la gente no hace presupuesto porque eso es gastar tiempo, ¿vale? No hace una carta o envía un email porque eso es perder tiempo. Pues resulta que el que está perdiendo tiempo eres tú, que estás trabajando y luego no vas a cobrar. Exacto. Entonces, ¿de qué te sirve hacer 1000 faenas y cobrar, 500? Pues haz 700, pero bien hechas, y cobrarás 600. Efectivamente. Los atajos, tarde o temprano, tienen sus consecuencias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, no queremos echar la bronca, ¿eh? Vamos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Tenemos que aprovechar que tenemos aquí al señor José Antonio Pacheco, que es especialista en civil, así que si alguien quiere hacer alguna consulta más sobre el tema tratado empresarial o el tema personal de familia tratado, ¿alguna mano? Voy a veros los vídeos. ¿Todo ok? Muy bien, así me gusta, veo que me estáis escuchando. Perfecto. Pues nada más, entonces, ya son las 12:56, ha sido una hora para mí súper productiva, espero que para los demás también. Dar las gracias a José Antonio Pacheco, muchísimas gracias por venir, ha sido súper interesante. Gracias a vosotros. Mira, os comento una cosa que se me ha pasado antes. Venga. Fijaros una cosa, cuando un banco vosotros le vais a pedir un crédito, lo primero que hace el banco es decir, ¿qué garantías tienes? ¿Vale? Oye, no tienes garantías, quiero una balista. Cuando tú vendes un producto, también tienes la obligación de asegurarte que esa persona te puede pagar. Porque si no, te puede pasar que después no te pague y digas, ¡ay!
Sí, es darle una vuelta a nuestros negocios para poder cubrirnos las espaldas, porque cuando todo va bien y todo se vende, no pensamos en ello. Pero son estos detalles los que nos hacen sobrevivir en épocas de crisis, el tener el negocio bien controlado y bien estructurado. Lo repito, José Antonio, muchísimas gracias. Para mí ha sido súper interesante y estoy segura de que para el resto también. Ha sido un tema muy importante que has conseguido comprimir en muy poquito tiempo, lo cual te lo agradezco. Gracias a vosotros. Con tantos webinars que hay ahora mismo en la parrilla, no queremos ser muy pesados y estar muchísimo tiempo. A todos los asistentes, muchísimas gracias por asistir. Recordaros que os espero la semana que viene, el miércoles que viene, que tenemos otro webinar preparado que os iremos informando. Si no sois asociados de Samboy Empresarial, ¿qué esperáis? info@samboyempresarial.com o contactar con nosotros en las redes sociales. Y lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego. Muy bien. Un saludo.